Ok, buenas tardes. Bueno, ya están en el campus virtual, ya están las notas de teoría. También está la de práctica, pero hay que tener cuidado ahí. Les digo que revisen. Que tiene que coincidir con lo que les dice el profesor. ¿Sí? Ya, si no coincide, ya tienen que reclamar ahí al profesor. Okay. De igual manera, la semana del examen, del siguiente examen, que va a ser la semana 10, ahí vamos a empezar a revisar ok, entonces vamos a continuar. Bueno, he puesto aquí algunos ejemplos de presiones. Lo que quiero mostrar con esta diapositiva es que cuando se habla del cuerpo humano, cuando se habla del cuerpo humano, nos vamos a referir a presión manométrica o presión de vacío. ¿Cómo ustedes reconocen presión de vacío? Cuando tiene el signo negativo. Por lo tanto, presión arterial, ¿esto de qué es? Del cuerpo, ¿sí o no? Del cuerpo humano, entonces positivo, manométrica, la única de vacío. Ahora, presión de un neumático de un coche es alrededor de 1500 milímetros de mercurio. Lo he puesto ahí a propósito, pero de repente no nos interesa. De repente eso nos puede interesar a otro canal. De igual manera, presión homogénica, bueno, esa es la presión del lugar. Entonces, en el cuerpo humano, conclusión, pase adelante. Conclusión, entonces, en el cuerpo humano se trabaja con presiones manométricas o de vacío. ¿Cómo reconocen la de vacío? Signo negativo. Este es un instrumento bastante casero para medir que la presión atmosférica. Pase. Consiste, pues, adelante, consiste en un tubo, ¿no?, de vidrio. En un extremo está cerrado, en el otro está abierto. Lo que se hace es vertir ahí mercurio. Pero la longitud más o menos debe ser de 1 metro, o sea, de 1000 milímetros, ¿no? 1000 milímetros. ¿Ok? Y otro recipiente, donde también vamos a poner ahí el mercurio, y lo que se hace es, bueno, una vez ya llenado el tubo, se pone el dedo en el extremo abierto, se voltea y despacio se va quitando el dedo. Pase. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Esta columna empieza a descender y luego se estabiliza. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esta presión hidrostática, que es de esta columna, se ha equilibrado con la presión atmosférica del lugar. ¿Ok? ¿Están entendiendo allá atrás? Porque voy a preguntar. Entonces, ¿qué sucede? Esta columna, a nivel del mar, va a ser 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Okay? Si yo quiero repetir esta experiencia en la sierra, por ejemplo, ¿no?, en la sierra, entonces, esa columna será 760, menos de 760, o más de 760.
presión atmosférica en la sierra es mayor o menor que en la costa. Menor. ¿Okay? Entonces, esta columna, si yo repito esa experiencia, será menor. Bueno, ¿por qué se utiliza mercurio? Porque tiene mayor densidad. Si yo quisiera repetir esta experiencia con agua, ¿qué sucede? Necesitaría un tubo de más de 10 metros, más de 10 metros, para poder hacer esa experiencia. No es recomendable. De hecho, que el mercurio ya no se está utilizando, pero sí lo utilizan en laboratorios de calibración. Con todos los cuidados respectivos, obviamente. Bueno, vamos a hablar de lo que es un gas ideal. Si bien es cierto, nosotros ya hacer una consulta de repente hablamos también de un cuerpo rígido, o un cuerpo ideal, digamos, un cuerpo ideal. Sucede que para poder aplicar, pues, o poder explicar, ¿no?, los fenómenos en la naturaleza, tenemos que hacer aproximación, ¿no? Pues si nosotros supiéramos que tal ley describe exactamente, pues ya no estaríamos acá, ¿no? Solamente compraríamos una enciclopedia de esta forma. No. La ciencia es así, la ciencia es dinámica, ¿no? De repente lo que aprendemos hoy lo aprendemos con una cierta aproximación, pero a la medida que avanza la ciencia y la tecnología, entonces cada vez nos aproximamos. Y de repente ustedes como médicos dicen, ¿no?, lo que antes creían que era justamente un factor relevante para tal enfermedad, se dan cuenta que no es. ¿No? ¿Por qué? Porque la ciencia es dinámica, pues, ¿no? Se va haciendo investigaciones cada vez. Entonces, también en física nosotros utilizamos modelos ideales, pero que, de hecho, que no va a distar mucho de la parte real, ¿no? Acuérdense que nosotros hablamos de un cuerpo rígido, ¿no? Y cuando ese cuerpo rígido yo lo sometía a un esfuerzo, ¿qué pasaba? Con las fuerzas que yo estoy utilizando, se comportaba como rígido. Claro que si yo utilizo una fuerza mayor, entonces lo puedo fracturar, ¿sí o no? Pero bajo esas ciertas fuerzas que yo utilizo, entonces puede considerarse como un cuerpo ideal. De igual manera, entonces, un gas, vamos a utilizar pues también un gas ideal. ¿Pero qué es un gas ideal? Es una construcción teórica e hipotética que supone que el gas está formado por partículas puntuales. Ahí hay un detalle, puntuales. ¿Qué es el punto? No está definido, tenemos una idea. ¿No? Sin atracción ni repulsión entre ellas. Sin atracción ni repulsión entre ellas. Y cuyos choques son perfectamente elásticos. O sea, para que no haya atracción ni repulsión entre ellas, quiere decir que esas moléculas de ese gas, ¿no?, supuestamente deben estar bastante separados. Bastante separados. Ok, entonces, ¿cómo logramos eso? ¿No? De hecho que si yo tengo un gas, fíjense, voy a hacer alguna idea acá. Imagínense que yo tengo un gas en este recipiente, mira, la tapa de mi plumón. Aquí hay una cantidad de moléculas. De repente están muy cerca entre ellos, pueden haber colisiones, etcétera, ¿no? Hay atracción, repulsión. Pero yo quiero aproximar esto a un gas ideal, según lo que está diciendo ahí. Entonces, voy a utilizar este ambiente, este recipiente, todo este salón, herméticamente cerrado, entonces lo voy a abrir. Voy a abrir esto. ¿Qué va a pasar? Las moléculas de acá van a empezar a poco a poco. Y al final, la misma cantidad de moléculas que tenía aquí, ahora lo tengo en todo este salón. Ahora,
¿qué sucede? La distancia entre ellos van a ser muy, muy grande, como para que ya ahora no haya atracción ni repulsión entre ellos. Pero ¿qué estoy viendo? Estoy viendo algo. ¿Cómo yo puedo entonces aproximar, ¿no?, un gas real a un gas ideal? Fácil. Entonces voy a trabajar con lo que se conoce como concentración. Igual moléculas sobre volumen. Entonces imagínense que yo tengo un recipiente, ¿no? Tengo un recipiente así pequeñito. Y ahora voy a tener por acá uno. Adelante. Ok, entonces, ¿qué tengo ahí? Un volumen más. Acá, por ejemplo. Y aquí voy a tener. Si aquí tengo una misma cantidad de moléculas, ¿cuál tiene mayor concentración? La pequeña. Okay. ¿Qué ha sucedido? Mira, Porque a mayor concentración con volumen. Ajá, Inversamente. Entonces ya tienen una forma de cómo aproximar un gas real a un gas ideal. La concentración. Tengo que ver cómo disminuyo su concentración. Bajo esto, entonces, puedo ver la ley de Boyle-Mariotte. Estos son nombres, por si acaso. Si uno revisa una bibliografía rusa, ya no sale Boyle-Mariotte, sino sale de repente, se me ocurre. ¿Sí? Entonces, lo que interesa es ¿qué? Lo que interesa es el proceso. El proceso. ¿Ya? Eso es lo más importante. Temperatura constante. O sea, ya ese es un proceso isotérmico. ¿Ya? Isotérmico. Presión constante, isobárico. Isobárico. ¿Qué significa iso? Es igual, ¿sí? Iso es igual. Térmico viene de temperatura, o sea, temperatura constante. Isobárico, iso igual, bárico viene de presión, ¿no? Y isócoro, ¿no? Volumen constante. Volumen constante. Entonces, esas pequeñas, ¿no?, ideas, yo digo ideas porque estamos aproximando, nos sirven para explicar, no tan lejos de la realidad. Por ejemplo, cuando yo digo a temperatura constante, por ejemplo, empiezo a ver dónde puedo encontrar un sistema temperatura constante. Y me acuerdo, ¿no? El cuerpo humano es homeotermo. Perfecto, listo. Entonces voy a trabajar ahí entonces, ¿no? A temperatura constante. A temperatura constante. Entonces, a temperatura constante, ¿qué pasaba? Que esto era una constante. Esto es a temperatura constante. ¿Cómo se llama este proceso? Isotérmico. Ok. Y se me ocurre, a ver, la parte respiratoria. Ok.
está relacionado entonces la presión con el volumen? ¿Directamente o inversamente proporcional? Inversamente. Ok. ¿Qué ocurre en inspiración? ¿Aumenta o disminuye el volumen? En inspiración. Aumenta, ¿no? En inspiración aumenta el volumen pulmonar. ¿Y qué sucede con la presión entonces? Disminuye. Claro, por eso ingresa el aire, ¿no? Por eso ingresa el aire. Ahora, ¿qué pasa en la inspiración de la inspiración? ¿Qué sucede con el volumen? Disminuye. ¿Y qué va a suceder con la presión? Aumenta y es capaz de salir, pues, ¿no? Sale. A presión constante, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el volumen entre la temperatura, eso va a ser una constante. ¿Cómo está relacionado el volumen con la temperatura? Directamente. ¿Okay? Siguiente, isócoro. Es a volumen constante. Que vemos aquí que la presión y la temperatura, ¿cómo está relacionado? Directamente. Muy bien. Ahí podemos hacer alguna aplicación. Entonces, si el volumen es constante, ¿qué pasaba? Que la presión entre la temperatura, esto era constante. ¿Cómo está relacionado? Directamente. ¿Sí? Ok. A ver. A nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados Celsius. A nivel del mar. Ok. Entonces, en la sierra, el agua hierve a 100 grados Celsius, a menos de 100 grados Celsius o más de 100 grados Celsius. A ver. Lluvia de ideas. Más, menos, igual. Ahí estamos. Más, menos, igual. A ver, ¿qué dice atrás? A ver. Igual. A ver, otro que diga. ¿Usted? Menos, porque la persona no se da la presión menor. A menos. Yo creo mi idea, mi postulado es que sabe que el punto de ebullición del agua es de 100 grados, entonces yo creo que es universal, no importa donde esté en la presión, por ende, no importa si está en otro lado o el tiempo que puede variar, pero no es la temperatura. Pero ahí estamos viendo que la presión con la temperatura menos. Ya miedo. No, está bien, o sea, la idea es defender su posición. No, por eso la ciencia avanza, ¿no? Porque si todos, no, la ciencia avanza por eso, porque si todos creyeran al profesor, pero también hay cosas que son re comprobadas. Entonces, a mayor presión, menor temperatura. No, ahí ¿cómo está relacionado? ¿Cómo es ahí la relación? Directamente. Ok, entonces vamos primero. ¿Dónde hay mayor presión atmosférica? En la costa. Perfecto. En la sierra la presión, ¿cómo es? Menor. Entonces, si hay una relación directa entre presión y temperatura, ¿qué esperamos entonces? Si la temperatura así es. ¿Ya? Bueno, es por eso que cuando veamos la parte de termodinámica, hay algunos errores que se hacen cuando se calibran
algunos instrumentos de medida de temperatura. ¿Por qué? Porque utilizamos, ¿no?, el punto de ebullición y también el punto de fusión, ¿no? Pero, ojo, eso depende de la presión. Es por eso actualmente, para evitar esos problemas, si yo quiero calibrar las ventas, me dicen, ¿en qué lugar lo va a utilizar? Ah, lo voy a utilizar en Arequipa. En Arequipa pues está a menor presión. Así. Ok. Bueno, entonces, juntando todos estos procesos, se llega a lo que sería ¿qué? La ley de los gases ideal. El famoso P por B igual a N/RT, donde N, ya saben, es el número de moles, R es la constante universal de los gases. A eso se llega, ¿no? Si bien es cierto, no es que se descubrió primero esto, sino se descubrió procesos, un proceso por acá, otro proceso por ahí, y alguien con una mente privilegiada junto a ambos. Y eso significa que, si es válido eso, pues no, podemos, ¿no? Entonces, así, ¿no? P por B, N y R. Tan solamente, si el proceso es a temperatura constante, observen, si es a temperatura constante, entonces, ¿qué pasa? Esto es una constante, esto es una constante, y si la temperatura es constante, todo esto se hace constante. ¿Y qué tenemos? Tenemos justamente ese proceso que se hace, ¿no? Y si ustedes empiezan de repente a hacer que la presión es constante, también va a encontrar la relación, ¿no?, entre la temperatura, y si el volumen es constante, ¿no?, una relación entre la presión y la temperatura. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente, fíjense ustedes, ¿no? Sucede lo siguiente. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si la temperatura fuera igual a 0? ¿Cuánto sería el volumen para los gases ideales? Si la temperatura fuera 0, ¿cuánto sería el volumen? 0. Imagínense, entonces, ahí viene ese detalle. Entonces, ¿cómo es posible que a una cierta temperatura desaparezca ese gas? Ahí ya no se ajusta muy bien a lo que sería ¿qué? ¿No? La parte real. Ok, entonces ahí hay un detalle, ¿no?, muy importante, que hace que debemos utilizar una ecuación de ¿qué? De los gases reales. La más conocida es la ecuación de Van der Waals, o conocida como ecuación de los gases reales. De los gases reales. Entonces, esto debe cumplir, ¿no?, o debe explicar la pregunta anterior, ¿sí o no? Porque teníamos un resultado desastroso, el volumen desapareció, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí, si, digamos, la temperatura es 0, si la temperatura es 0, ahora sí hay volumen, ¿no? Va a haber un volumen mínimo, en este caso, que sería igual a ¿qué? A N por B. Ya hay un volumen, ya no es 0. Bueno, si estamos diciendo que un gas real lo puedo llevar a un gas ideal, ¿cómo? Disminuyendo su concentración. ¿Sí? Esa es una manera. Ahora vamos a ver otra manera. El comportamiento que tiene este gas real, mira, cuando yo tengo una temperatura D, mira cómo se comporta. ¿Ya? Si aumento la temperatura de ese gas, si sigo aumentando y llega un momento en que se comporta como un gas ideal. Segunda forma. Observa entonces que si se trabaja a ciertas temperaturas mayores, el comportamiento se aproxima a la de un gas ideal.
Entonces ahí tienen dos formas de aproximar un gas real a un gas ideal. ¿Cuál era la primera? Disminuyendo la concentración. Y la otra, aumentando la temperatura hasta que se comporte como un gas ideal. Entonces, eso es lo que se hace. No vamos a, de repente, entrar. O sea, trabajar con gases reales es trabajar muy complicado, muchas variables. Muchas variables. Pero si nosotros aproximamos a un gas ideal, vamos a trabajar menos matemáticamente, pero los resultados van a ser muy cercanos a lo que se espera. Ahí el detalle, ¿no? Ok. Presión parcial de un gas. Mira, acá tenemos 4 recipientes, o 5 recipientes, ¿no? 5 recipientes. Acá tenemos un recipiente que tiene un volumen, todos tienen el mismo volumen, se ha hecho a propósito, ¿no? De repente esto va a ser más general en la siguiente, ¿no? Lo que decimos de acá hay una presión 1, una presión 2, una presión 3, una presión 4. Ojo, la presión es el resultado de ¿qué? De los choques de esas moléculas con las paredes de ese recipiente. ¿Ya? Con las paredes de ese recipiente. Entonces, decir que tiene mayor presión, ¿ya? Significa que tiene más choques a la pared. O sea, hay más choques a la pared. Menor presión, bueno, menos choques. ¿Ok? Bueno, acá tenemos una cantidad de un gas, acá tenemos otro gas y acá y así sucesivamente. Ahora, si yo agarro este gas 1 y le pongo en este mismo recipiente, obviamente va a tener una presión 1. Si ahora yo agarro el otro gas y le pongo encima de esto, voy a tener los dos gases ahora ahí, pero en el mismo volumen. Por lo tanto, la presión va a ser mayor. Y va a ser la presión total, va a ser la presión 1 más la presión 2. Entonces, si yo pongo todos estos gases acá, ¿qué significa? La presión total, ¿no? Es el resultado de la suma de las presiones de cada uno de ellos. Entonces, se define la presión parcial, dice, de uno de los gases constituyentes de la mezcla como la presión que ejercería dicho gas si repentinamente eliminaríamos el resto de gases de la mezcla. ¿No? O sea, si yo tengo ahí 4 gases, ¿no? Yo quiero saber cuál es la presión parcial del gas 1, entonces, haz de cuenta que como elimino las otras 3, me quedo. Al final, la presión total va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que componen esa mezcla. ¿Ok? Bueno, y para que quede más claro, para que en el caso que nos interesa, es justamente lo que se conoce como la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Y no vamos a utilizar cualquier gas, sino algo que nos interesa, que sería pues la presión atmosférica. Pero esto funciona, ojo, esto funciona para aquellos gases que no reaccionan químicamente. O sea, quiere decir que si yo junto estos gases, por ejemplo, ¿ya? El aire está compuesto por nitrógeno, oxígeno, CO2 y vapor de agua. Por esos 4. Pero ¿qué sucede? Ellos no reaccionan químicamente. Ahí se utilizan las presiones parciales, o la ley de presiones parciales, o la ley de Dalton. ¿Ok? Entonces, ¿ah? Un ejemplo con acá, estos gases, acá, nitrógeno, oxígeno, CO2, vapor de agua, ellos no reaccionan químicamente. Ahí se utiliza la ley de presiones parciales. Ahora, si yo voy a mezclar oxígeno, ¿ya? Con hidrógeno, ahí no funciona, porque el oxígeno con el hidrógeno va a formar agua o vapor de agua, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se aplica la ley de Dalton?
¿no? Cuando no reaccione químicamente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? A nivel del mar, escuchen, a nivel del mar, mira, ¿cuánto es la presión atmosférica? 760. Ah, pero está formado por esos 4 gases. Entonces, quiere decir que el nitrógeno contribuye con una presión. El oxígeno también contribuye. El CO2 también y el vapor de agua también. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si estoy en la sierra? ¿Qué pasó con esa presión parcial del oxígeno? ¿Aumentaron o ha disminuido? Igual. Ha disminuido. Ha disminuido. Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Y aquí yo voy a hacer 1 y ustedes pueden hacer n. Ok, entonces, por acá, oxígeno, y por aquí la presión, ¿no? Atmosférica. El oxígeno tiene esta presión parcial a nivel del mar. ¿Cuánto? Y así ustedes pueden relacionar, ¿ok? Vamos a hacer para el oxígeno, ustedes pueden hacer para el nitrógeno, CO2, vapor de agua. Ok. ¿Qué es lo que dice entonces? A nivel del mar, la presión parcial es 159 milímetros de mercurio. La pregunta es si ahora la presión es se me ocurre así. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno? Por ejemplo, ¿cuánto es la presión parcial del oxígeno en un lugar de la sierra donde la presión atmosférica es 530 milímetros de mercurio? Regla de 3 signos. Entonces voy a hacerlo acá porque he visto que han hecho mal algunos, ¿no? Cruzado, ¿ya? Así, 159 milímetros de mercurio, ¿no? Por 530 milímetros de mercurio. Todo esto entre 760 milímetros de mercurio. Okay. ¿Cuánto es esto? Calculadora. 100,9 ya. Okay. Pero de repente queremos saber, ¿no? Tenemos esto. Pero ahora nosotros de repente conocemos, ¿no? A ver, se me ocurre poner 50 milímetros de mercurio. En un lugar, ¿no? Por ejemplo, la presión parcial del oxígeno es 50 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la presión atmosférica de dicho lugar? Regla de 3 signos. ¿Ok? Regla de 3 signos. Entonces, podemos encontrar la presión del gas, la presión parcial, pero hay un detalle. Se están dando cuenta que la presión
va disminuyendo, ¿no? Cuando disminuye también, pues obviamente la presión atmosférica. Pero podemos observar, ¿ya?, lo siguiente, ¿no? Podemos observar lo siguiente. Presión parcial del nitrógeno más presión parcial de CO2 más la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del vapor de agua. Esto es igual a la presión atmosférica, ¿sí o no? A la presión atmosférica. Entonces, si yo divido esto, ¿qué sucede? Lo dividió todo entre... Sucede que cada gas, ¿ya?, contribuye con la misma proporción, ¿ya?, esté en cualquier lugar. En cualquier lugar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿con cuánto contribuye, por ejemplo, el oxígeno? Entonces, ¿qué voy a tener? 760 milímetros de mercurio. Esto es el 100%, ¿sí o no? El 100%, ¿no? ¿Ok? Y 159 milímetros de mercurio. ¿Cuánto será? No sé. Regla de 3 siempre, entonces. 159, 100 entre ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 20,9. ¿Cuál era? La presión de dióxido de carbono. CO2. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿con cuánto contribuye el nitrógeno? ¿Con cuánto contribuye el CO2? ¿Con cuánto contribuye el vapor de agua? ¿Ya? Pero ¿qué observo acá? Mira, dijimos que era 530, ¿no? Entonces, mira, la presión parcial del oxígeno en ese lugar va a ser ¿qué? Va a ser igual a ese porcentaje, ¿no?, por la presión atmosférica del lugar. ¿Acuerdas el problema anterior? Entonces, esto es 20,9 sobre 100. ¿Y cuánto era? 530, dijimos, ¿no? Milímetros de mercurio. O sea, estamos utilizando solamente ya ese porcentaje. ¿Recuerdan que dijimos cuánto será la presión parcial del oxígeno cuando la presión regular era 530, ¿no?, milímetros de mercurio? Entonces debe salir algo parecido, ¿no? 110.7. ¿Coma? 8, aproximadamente, ¿no?, milímetros de mercurio. Ok.
Entonces ahí ustedes tienen variedad, ¿no? De hacer cálculos. Ok, entonces ahí estamos. Entonces, de ahí ustedes pueden sacar las proporciones, etcétera, etcétera. Solubilidad. Vamos a ver lo que es solubilidad. 10. Solubilidad es la medida de la capacidad de disolverse de una determinada sustancia, que sería un soluto, en un determinado medio que es disolvente. Ok. La solubilidad de una sustancia va a depender, a ver, de todos estos. De la naturaleza del soluto y del disolvente, así como de la temperatura y la presión. También depende en gran medida de la presencia de otras sustancias disueltas en el disolvente. Perfecto. Pero algo muy importante para la parte fisiológica es que la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. O sea, la solubilidad con la temperatura, ¿cómo está relacionado? ¿Directa o inversamente? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Realmente, la solubilidad con la temperatura, ¿cómo está relacionado? Inversamente. ¿Qué significa inversamente? No es lo contrario. Si uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Bueno, vamos a ver entonces la ley de Henry. Establece que a una temperatura constante, nuevamente una temperatura constante, entonces cuerpo humano, la cantidad de gas disuelta en un líquido, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre ese líquido, y se va a expresar de esta manera, ¿no? Este C es la cantidad de gas que se va a disolver en ese líquido. Este K es el coeficiente de solubilidad y este P es la presión parcial. ¿Ok? Imagínense que yo quiero, saber cuánto oxígeno voy a disolver, pues, en ese líquido que sería la sangre. Entonces, eso va a depender de qué? De el coeficiente de solubilidad y la presión parcial. ¿De quién? Del oxígeno. Entonces, ahí viene un detalle, ¿no? Si yo necesito, o sea, para realizar mis actividades de repente vitales, necesito una cantidad, ¿sí o no? Y ese cambio se va a disolver en la sangre. Pero ¿qué pasaría si yo estoy en un lugar donde la presión parcial ahora es menor? Entonces, obviamente, de repente todo logro satisfacer las necesidades, ¿sí o no? ¿No? El requerimiento. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos algún detalle importante. Pero veamos acá. El coeficiente, escuchen, el coeficiente de solubilidad dice, para los más importantes gases en fisiología respiratoria, a 37 grados, son esta cantidad. Veamos el oxígeno, 0,023. Perfecto. A 37. Entonces, traten de ver esto, ¿no? Acuérdense que yo necesito una cantidad de ese gas. Disolver. Una cantidad de ese gas. Perfecto. ¿Listo? La pregunta entonces. Si esa persona tiene fiebre, por ejemplo, ¿qué pueden esperar? Que va a poder, digamos, disolver mayor cantidad o menor cantidad. ¿Por qué? A mayor temperatura, menor solubilidad. ¿Sí? Coeficiente. Ok. Pero veamos un poquito ahí más.
¿Cuál tiene mayor coeficiente de solubilidad? Al CO2. CO2. Comparado con el oxígeno, lo que nos interesa, ¿no? Bastante a nosotros, ¿no? Imagínense. ¿No? Imagínense. 0,50. ¿Saben cuántas veces? A ver, ¿pueden calcular cuántas veces? ¿Otra vez qué? ¿Cuántas veces mayor es el CO2 con respecto al oxígeno? ¿Cuántas veces? A ver, ¿cómo calculan? 25 veces. Ajá, 25 veces. Ok, 25 veces. Pero ¿qué sucede? Entonces vamos a disolver de repente más CO2 que oxígeno. Hay que ver un ratito, está bien ahí. Pero también depende de la presión parcial. Y vamos a la presión parcial. A ver, mira, el oxígeno es 159 milímetros de mercurio y el CO2 es 0,3 milímetros de mercurio. ¿Cuántas veces mayor es el oxígeno en presión parcial? 159 entre 0,3. ¿Cuánto es eso? 500, ¿no? Imagínense. Entonces ahí está el detalle. Pero ¿qué pasa entonces? Lo que va a pasar es que, ¿no?, se va a disolver la sangre también, oxígeno y CO2. Entonces significa que esa sangre arterial va a tener oxígeno, va a tener CO2 también. Pero ¿qué sucede? Obviamente va a tener mayor concentración de oxígeno que de CO2. Difusión. Bueno, mira esa definición ahí. Lo que está definiendo ahí. Lectura. 25 nada más a ver. O sea, como un esparcimiento. Bueno, voy a resumir todo eso. Difusión es un proceso por el cual hay un movimiento de moléculas, etc., de mayor a menor concentración. Entonces, cuando se habla de flujo por difusión, es debido a qué? A una diferencia de concentración. Y ese flujo por difusión va de mayor a menor concentración. Así de fácil. También hay flujo volumétrico, lo que es el caudal, lo que es el flujo sanguíneo, o gasto, ¿no? O sea, se puede llamar flujo volumétrico o gasto o caudal. ¿Cómo va? Esta difusión va de mayor a menor concentración. Y el flujo volumétrico de mayor a menor ¿qué? Acuérdense, presión, pues no fluir, presión. También hay flujo de energía térmica, ¿ya?, que se llama calor, que también va de mayor a menor temperatura. También va a haber flujo eléctrico. ¿Ok? Pero entonces, nos va a interesar esto. Flujo por difusión debido a que a diferencia de concentración. Va de mayor a menor. Perfecto. Entonces,
puede haber, ¿no? O esta difusión gaseosa, ¿no? Es un proceso por el cual, escuchen, un gas homogeneiza su concentración en una mezcla de gases o en un líquido. En un líquido. O sea, gases o gases con un líquido. Entonces, cuando se considera, escuchen, la difusión de un gas en otro gas, se va a utilizar la ley de Graham. Cuando se considera ahora la difusión de un gas en un líquido o a través de una membrana que separa un gas de un líquido, se va a aplicar la ley de Fick. Pero esto ya me está dando una idea de que se puede utilizar ¿dónde? En el sistema respiratorio. Ok. Gas con gas. De gas a gas. Vía respiratoria. Ahora, de gas a un líquido. Capilares. Alveolar. Entonces, para el caso de la ley de Graham, entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad de difusión depende, ¿cómo depende con el peso molecular? A ver, mayor peso molecular, ¿cómo es la velocidad de difusión? Menor, inversamente. ¿Ok? Pero ahora, cuando vamos, ¿no? En este caso de un gas a un líquido separado por una membrana, ¿no? ¿Qué tenemos? Que el flujo de difusión va a estar relacionado con el coeficiente de difusión, que este es la diferencia de concentración, la concentración mayor menos la menor, y este delta de X es el espesor de esa membrana. El espesor de esa membrana. ¿Okay? Significa entonces que, a ver, si hay mayor espesor, ¿qué sucede con el flujo por difusión? En este caso el flujo por difusión. ¿Qué sucede entonces? ¿Ya? El flujo de difusión es J y delta de X es el espesor. Si el espesor aumenta, ¿qué sucede con el flujo? Y esto se va a dar a nivel alveolar, ¿no? A nivel alveolar. O sea, ¿cómo? No está J igual a D, que es el coeficiente de difusión. Este delta de C es la diferencia de concentración, ¿no? Concentración mayor o menos menor. Y este delta de X es el espesor de esa membrana. Ahora, de repente en un proceso, ¿no? Imagínate un proceso de resfriado, ese alveolo puede quitarse un poco, y eso hace que, ¿no? El espesor de esa membrana aumente. Entonces el flujo, ¿no? De difusión va a estar disminuido. ¿Ah? Entonces tenemos que botar eso, ¿no? Para que pueda, ¿no? Ok. ¿Tengo que decir algo más acá? Bueno, ahí tenemos. Entonces, a ver, no sé. Es un poquito ya lo que le estaba diciendo, ¿no? A ver, entonces, tengo todo las vías respiratorias, ahí será de gas a gas, y llegamos, ¿no? A la parte alveolar. Entonces, acá tenemos el gas, ¿no? Si ha hecho respiración, entonces aquí tenemos oxígeno y CO2 a menor concentración, ¿no? Por acá viene un capilar, ¿no? Esto es una sangre venosa que viene por acá, que tiene ya concentración, ahora tiene menor esto, y CO2 va a tener mayor concentración, ¿no? Bueno, está pasando por acá, si quisiéramos decir así. Ahora, otro color.
Ok, entonces aquí tenemos el gas, aquí tenemos el líquido y esto la membrana que separa. Pero por difusión, ¿qué sucede? Ajá, va de mayor a menor, ¿sí o no? Entonces, ¿quién ingresa ahí? ¿Y quién sale? Ingresar y salir. Ajá. Y resulta que por acá ya la sangre estamos. Y ahora menor. Y esto sería la sangre arterial. Eso es lo que ocurre en ese alveolo. Pero cuando vamos a una célula, ¿no? A una célula, entonces, ¿qué sucede? Ahora viene por acá la sangre arterial, ¿sí o no? La sangre arterial, entonces, ya saben ahí, mayor, menor, pero esa célula, como ha metabolizado oxígeno, entonces, ahora, dentro de esa célula, pero, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Quién sale? El CO2. ¿Quién ingresa? El oxígeno. Por lo tanto, ahora, ¿qué va a pasar? Voy a tener una sangre venosa y esto va a tener mayor y menor. Y eso ocurre, como le decía, a nivel capilar, ¿no? A nivel capilar. Es por eso que ahí la velocidad de la sangre es la más pequeña que existe en todos los vasos sanguíneos. Ok, entonces muy importante ahí esa función de difusión a nivel alveolar. La otra parte es solamente el ingreso del aire hacia, o por las vías respiratorias hacia, digamos, en este caso, los alveolos. Bueno, profesor, ¿se puede aplicar la ley de Poiseuille? Claro, se puede aplicar. ¿No? La diferencia es que la viscosidad en un gas es menor, ¿sí o no? En un gas es menor la viscosidad. Por lo tanto, va a haber menor resistencia, en este caso hidrodinámica. Por lo tanto, ¿ya? Voy a hacer acá un tubo de corriente. ¿Ya? Ok, yo tengo ahí un tubo de corriente. Perfecto. Si circula un líquido, ¿ya? Si circula un líquido, entonces la resistencia hidrodinámica se va a calcular de esa manera, como sabemos. ¿Cómo sabemos? Si circula, ojo, si circula un gas, por ejemplo, la resistencia hidrodinámica también se va a calcular con esas fórmulas. Claro que la densidad, perdón, la viscosidad de ese gas va a ser menor. Ok. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si yo voy a conectar? ¿Ya? Tubos de corriente o vasos sanguíneos, como gusten, y por ahí circula líquido. Esto se va a asumir como si fueran conexiones de ¿qué? De resistencia. Como si fueran conexiones de resistencia. Pero ¿qué pasaría si ahora
aquí circula ahora un gas. ¿Ok? Entonces, esto se va a asumir como conexiones, ya no de resistencia, sino de condensador. Condensador. O sea, la resistencia hidrodinámica va a ser la misma, ¿no? para ese tubo de corriente. Entonces, cuando se toma en cuenta esto que si son resistencias o condensadores, cuando se tienen las conexiones. Si hacen conexión, entonces, en este caso, si es líquido lo que va a pasar, resistencias. Si es gas, condensador. Ok, entonces es muy importante la ecuación de la delta, es una ecuación muy interesante lo que es las aplicaciones a nivel de todo, se puede decir, ¿no? La recta pues es la curva más sencilla de analizar, ¿no? Y muchos fenómenos físicos se adaptan, ¿no? en un cierto rango a ese comportamiento lineal, lo que es una recta. Ok. Es muy importante saber también lo que es una pendiente, ¿no? Eso, acuérdense que estamos ya desde el inicio del módulo de Young, ¿no? Ok, saben lo que es una pendiente. Bueno, aquí también en la parte pulmonar, ¿no? La distensibilidad pulmonar, o también conocido como compliance, ¿ya? Es la propiedad física que permite a las arterias, las venas y los pulmones dilatarse elásticamente sin romperse. Y esto se va a determinar con esa relación. C es la distensibilidad pulmonar, o también conocido como compliance. Mira, ¿qué es? Delta de volumen sobre delta de presión. Cuando tienes una gráfica volumen versus presión. Acuérdense, cuando yo tenía una gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria, la pendiente, ¿qué me daba? ¿No? El módulo de Young, ¿sí o no? El módulo de Young. ¿Okay? Aquí, cuando yo tengo volumen versus presión, la pendiente me da la distensibilidad pulmonar. ¿Ok? Aquí tenemos un pulmón normal. Aquí tenemos un pulmón con problemas, que tiene enfisema, y aquí otro que tiene fibrosis pulmonar. Ok, y ahí ustedes pueden observar, ¿no? ¿Cuál de esos problemas tiene mayor pendiente? En esa clase, ¿no? El enfisema. El enfisema tiene mayor pendiente, ¿no? Mientras que fibrosis pulmonar, ¿no? Es la que tiene menor pendiente. ¿Pero dónde? En esa representación de volumen versus presión. Ok. Entonces, según ello, sabemos la pendiente y sabemos esa relación. Si yo tengo dos personas, uno con enfisema, y otro con fibrosis pulmonar, y les digo, traten de expandir, por ejemplo, sus pulmones 1 centímetro cúbico.
por ejemplo, 1 centímetro cúbico. Ambos. O sea, el mismo delta de B. ¿Cuál de ellos haría mayor esfuerzo? ¿Ok? Entonces, lo que estoy preguntando es esto, mira. Lo que estoy preguntando es esto. Mismo delta de B. Mismo delta de B. B1 a B2. Delta de B es todo esto. ¿No? ¿Ok? Mismo delta de B. ¿No? Estoy diciendo. Traten de expandir un mismo delta de B. ¿Qué sucede? El enfisema tendría un delta de P pequeño comparado con el delta de P de fibrosis pulmonar. O sea, expandir una cierta cantidad y en otra palabra de la cosa. Mientras que el otro acá está la presión, mira. ¿De dónde? Aquí irá desde este punto hasta este punto, ahí pequeñito. Acá, se observa. Mientras que esto, desde este punto hasta este punto de acá. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es esto, ¿no? Estaba por acá. Y algo así. Volumen, presión. Entonces, mismo delta de B. Pero, este sería el delta de P para enfisema, ¿sí o no? Y mientras que este sería el delta de P para fibrosis. Claro. Pero hay una Ok. Ahí estamos. Entonces, eso es lo que hemos dicho es que si yo le digo, ¿no? Expanda en un mismo, ¿no? Ambos expandan un mismo volumen. ¿Quién haría mayor esfuerzo, no? Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Pero ahora, si yo hago la siguiente pregunta, ¿no? Si hago la siguiente pregunta ahora. Ahí ahora. Ambos van a ejercer el mismo esfuerzo. ¿Cuál expande más? ¿Cuál expande más? Obviamente, ¿no? Aquí, mira, delta de volumen. Delta de volumen aquí. ¿Ok? Bueno. La elastancia pulmonar se define como la variación de presión necesaria para producir una variación en el volumen pulmonar de una unidad. Observen cómo se define, ¿ya? ¿Y qué sucede? Si yo hago esta definición acá de elastancia, ¿no? Esto ahora era
O, dicho en otras palabras, de la estancia, ahora tenemos las veces, el inverso de la consistencialidad pulmonar. Ahí pueden observar la definición. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál de ellos tiene mayor elastancia pulmonar? ¿Cuál tiene mayor elastancia? Todo lo inverso, ¿no? ¿Quién tiene mayor pendiente ahí? Enfisema, ¿sí o no? Ya. Por lo tanto, el enfisema tendrá mayor elastancia o menor elastancia. No, inversa. Inversa. Entonces, esta elastancia pulmonar nos informa acerca de la resistencia a la expansión del tejido elástico pulmonar. O sea, dicho en otras palabras, ¿no? En este caso, estamos hablando de resistencia, que va a tener mayor resistencia, o que va a ofrecer la resistencia, va a ser que la fibrosis pulmonar. Ok. Ley de Laplace en los alveolos. Cuando yo inflo un globo, tengo que hacer un esfuerzo, ¿sí o no? Claro, tengo que ejercer presión. Bueno, y ahora ya cuando lo amarro al globo, ¿qué sucede? La presión interna va a ser mayor que la presión externa. Pero ¿y por qué no sigue expandiéndose esto? Lo que pasa es que la membrana de ese globo ofrece una resistencia a la expansión. Esto es lo que se conoce como tensión superficial. Tensión superficial. ¿Ok? Entonces, la presión interna, ¿no?, menos la presión externa, esto viene a ser la presión transmural. Así se conoce, ¿no? Presión transmural. Presión interna menos externa, esto se conoce como presión transmural. Y esto es igual a ¿qué? A 2 veces la tensión superficial entre R, que sería el radio, ¿no?, de esa esfera. Bueno, estamos asumiendo, ¿no?, ahí los alveolos como una sucesión o conjunto de burbujas o esferas interconectadas de radio R. Ok. Dentro de los alveolos tendremos una presión interna y fuera una presión externa, ¿no? ¿Qué sucede? Mira, como la presión externa va a ser la misma para todos ellos, entonces los que tienen menor radio, mira, los que tienen menor radio, ¿qué va a pasar? Van a tener mayor presión interna, ¿no? Mayor presión interna, ¿no? Pero ya saben ustedes qué significa fluir, ¿sí o no? Fluir es ir de mayor a menor presión. Entonces, por lo tanto, el alveolo pequeño, ¿no?, que está interconectado con un alveolo grande, ¿no?, entonces empezaría a fluir, ¿no?, ese gas de
mayor presión a menor, o sea, del alveolo pequeño al grande. Entonces esto colapsaría, ¿sí o no? Pero para evitar que esos alveolos pequeños se colapsen, en esa situación se secreta una molécula tensoactiva. ¿Qué es un material tensoactivo? Disminuye la tensión superficial. Por ejemplo, el detergente es un material tensoactivo, ¿no? Porque si yo le echo ese detergente al agua, no, va a disminuir su tensión superficial del agua. Entonces, para hacer factible la expansión de ese alveolo, entonces, ¿qué sucede? Que se secreta lo que se conoce como surfactante pulmonar. ¿Ok? Entonces, dicho en otras palabras, todo lo que está escrito ahí, ¿no?, se puede resumir así. Mira, yo tengo acá esto tiene un radio R pequeño y esto tiene un radio R mayor. ¿Ok? Todo esto está, aquí hay una presión externa a esos, ¿no?, a esos alveolos. Pero fíjense ustedes que esos alveolos están, ¿no?, están interconectados. Están interconectados. ¿Cómo es el flujo? ¿Cómo es el flujo? El flujo va de mayor a menor presión, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una presión interna de R. Acá hay una presión interna también de R mayúscula, ¿no? ¿Cómo está relacionado? ¿Cuál es mayor acá? ¿Cuál es mayor? ¿Esta o esta? Esta es mayor. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la presión interna menos la presión externa es igual a 2 veces entonces el flujo iría en este sentido, mira. Entonces, ¿qué pasaría? Colapsaría. Y para que no colapse, ok, entonces la función del surfactante pulmonar, ¿cuál es? Disminuir la presión o disminuir la tensión. La tensión superficial. La tensión superficial, ¿a qué se opone? ¿A la compresión o a la expansión? A la expansión. Bueno, los pulmones contienen 300 millones de alveolos. Cuando uno está en un proceso de resfriado, mueren unos cuantos ahí, no sé cuántos. Sí, cuando se hace la radiografía, ahí salen unos puntitos. Ok, entonces voy a tomar la asistencia. La última debería venir en el examen. Ponlo.